Recuerdo aquellos días como si fuera ayer. Fue después del huracán Gilberto cuando todo cambió en la península de Yucatán y más específicamente en San Vicente, la comunidad donde nací, crecí y muy seguramente moriré. Este pequeño rincón olvidado del mundo se encontraba muy alejado de la ciudad y los pobladores no conocíamos lo que es el agua potable y la luz eléctrica. En cambio, vivíamos a base de velas de cera, quinqués y el agua de los cenotes. Los 80s eran tiempos difíciles para nosotros que éramos gente sencilla que vivía de la tierra y el sudor de la frente. Yo no sabía mucho de nada en esos días, solamente era un joven que acudía a la milpa obligado por su padre. Pero por allí de esos años ocurrió algo asombroso, una historia de amor que nunca debió ser y que fue como una maldición para el pueblo. Don Marcial era un hombre sabio, aunque tampoco había ido a la escuela, pero sabía de la tierra, de los cultivos y de los animales. Lo recuerdo como si estuviera aquí conmigo ahora mismo, con su sombrero de paja y su mirada cansada, pero llena de vida. Él vivía cerca de un cenote, uno de esos pozos sagrados que la naturaleza nos dio. Pero cuando el huracán Gilberto llegó, todo cambió. El huracán trajo consigo una furia descomunal, como si el mismo diablo estuviera enojado con nosotros. El viento soplaba con una fuerza que nunca había sentido, sacudiendo las casas y los árboles. La lluvia caía sin parar y por lo mismo mucha gente lloraba. Recuerdo cómo los cenotes se llenaron hasta el tope, rebosando de agua como una olla hirviendo a punto de desbordarse. Las inundaciones llegaron sin avisar, arrastrando todo a su paso. Las casas fueron tragadas por el agua, los cultivos fueron destruidos y la vida tal como la conocíamos se detuvo en seco. Don Marcial luchó como un león para proteger lo suyo. Vi cómo trabajaba sin descanso, moviendo sacos de arena y buscando refugio para sus animales. Pero el mar era más fuerte que nosotros y pronto nos vimos sumergidos en un mar de desesperación y desolación. Después del huracán, nuestro pueblito lucía como un campo de batalla, los árboles derribados, las casas destrozadas y la tierra misma lloraba por todo lo que había perdido. Pero entre las ruinas también había esperanza. La gente se unió para reconstruir lo que Gilberto había destruido, levantando las casas y los cultivos con sus propias manos. Y así, la vida volvió poco a poco a la normalidad. Pero el recuerdo de aquellos días oscuros nunca se desvanecerá por completo, y para el pueblo, algo peor que el huracán vendría después. Posteriormente, al paso del meteoro, hubo un tiempo de calma y Don Marcial, como muchos de nosotros, tenía sus rutinas. Después de sus jornadas de caza o de trabajar en las milpas, siempre pasaba por el cenote a refrescarse. Era un hombre de costumbres simples, pero eso no significaba que su vida sea aburrida. Recuerdo cómo solía contarnos sobre sus encuentros en el cenote. Según él, en varias ocasiones vio a una mujer bañándose en esas aguas cristalinas. Pero lo que la hacía extraña no era solo su presencia, sino su apariencia. Don Marcial decía que la mujer era muy blanca, casi como la luna llena en una noche despejada, y su cabello era de un color que nunca había visto en nuestras tierras, un pelirrojo tan intenso como el fuego mismo. Al principio pensamos que era solo una historia más de Don Marcial, de esas que inventaba para entretenernos alrededor del fogón. Pero conforme pasaba el tiempo, sus relatos se volvían más detallados y convincentes. Juraba y perjuraba que había visto a la mujer varias veces, siempre en las mismas circunstancias, bañándose en el cenote como si fuera su propio santuario.
No puedo evitar preguntarme quién era esa mujer y de dónde había salido. Algunos decían que era un espíritu del agua o una guardiana que había salido de las profundidades del cenote para protegerlo. Otros, más escépticos, creían que era simplemente una mujer extraviada buscando refugio en las aguas del cenote. Pero don Marcial siempre mantuvo su postura, asegurando que la mujer era real y que había algo en ella que lo llamaba, algo que no podía explicar con palabras. Y aunque no se atrevía a acercarse demasiado, su curiosidad nunca disminuyó. Cada vez que pasaba por el cenote, sus ojos buscaban entre las sombras la figura de la misteriosa mujer de cabello pelirrojo. Y bueno, así fue como el cenote se convirtió en el escenario de una historia que nos tenía a todos con el Jesús en la boca. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué buscaba en las aguas del cenote? ¿Y por qué solo don Marcial la había visto? Desde entonces, mucha gente aseguraba que veía ir a don Marcial muy seguido al cenote. Y no es que no le gustara ir antes, pero después del huracán, algo en ese lugar parecía tener un imán especial para él. Todos pensaban que se trataba de la tranquilidad que aquel solterón encontraba entre sus aguas cristalinas, o tal vez la sensación de estar en contacto con la naturaleza. Pero hoy por hoy, sé que lo que más le atraía era la presencia de esa mujer. El viejo era muy amigo de mi padre. Ellos tenían una amistad de esas de antaño, tan duras como piedra de pirámide. Don Marcial había dejado de contarnos acerca de lo que seguía viendo en el cenote, quizá por celos a que alguien más se acercara a la mujer, o quizá porque se daba cuenta que muy pocas personas le creíamos, pero en cambio, solamente era a mi padre a quien ponía al tanto de todo lo que acontecía en su vida. El señor le dijo a mi padre que la mujer le contó que vivía cerca del cenote, en una pequeña cabaña escondida entre los árboles del bosque. También le dijo que había oído de una comunidad menonita donde se sentía atrapada y sola. No daba muchos detalles sobre su pasado, pero don Marcial no quería presionarla. Y bien, si sacamos conclusiones, lo que ella dijo de haber escapado de su tribu tenía mucha lógica, pues las descripciones físicas de la joven cabían a la perfección con el de las mujeres menonitas que habían por allí. Cada vez que don Marcial iba al cenote, esperaba encontrarse con la mujer de cabellos de fuego. Y casi siempre estaba allí, sumergida en las aguas cristalinas como si fuera su propio reino. A veces charlaban durante horas, compartiendo historias y risas. Don Marcial le contaba sobre su vida en el campo, mientras que la mujer hablaba de sus experiencias en la comunidad menonita y de sus sueños de libertad. A medida que pasaba el tiempo, don Marcial y la mujer fueron desarrollando una amistad cada vez más sólida. Se preocupaban el uno por el otro y disfrutaban de la compañía mutua. Aunque no sabía mucho sobre ella, don Marcial sentía que podía confiar. Poco a poco la gente del poblado comenzó a ver a la mujer platicando con don Marcial. Y ante nuestra sorpresa, la mujer sí existía. Yo la llegué a ver en algunas ocasiones y la verdad que nunca había visto a un ser tan hermoso. Incluso su piel pareciera que brillaba reflejando los rayos del sol. No conozco mucho de ángeles, pero yo podría decir que esa mujer era un ángel. Sin embargo, no todos en la comunidad veían con buenos ojos la relación de don Marcial con la mujer de cabellos de fuego. Las mujeres decían que era una bruja que había hechizado a don Marcial con sus encantos, pues veían imposible que una joven tan bella pudiera hacerle caso a un vejestorio. Los hombres aseguraban que don Marcial seguramente le regalaba animales o parte de su cosecha. Incluso hubo quien dijo que seguramente la traía amenazada. Sin duda que envidiaban al buen Marcial por la fortuna de llevarse con la joven.
Pero saben, don Marcial no les hacía caso. Sabía que la amistad que había desarrollado con la mujer era sincera y no había nada de malo en pasar tiempo con ella. Además, la compañía de la mujer lo hacía sentir vivo de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Así que don Marcial continuó yendo al cenote y pasando tiempo con la mujer de cabellos de fuego, sin importar lo que los demás pensaran. Una tarde calurosa, cuando el sol pegaba con odio y el aire estaba tan pesado que casi se podía cortar con machete, don Marcial se encontró con algo inesperado al llegar al cenote. Allí, a las orillas del agua, yacía la chica de cabellos de fuego, más pálida de lo normal y sin sentido alguno. Don Marcial no se lo pensó 2 veces, sabía que tenía que ayudarla. Con cuidado, la levantó en sus brazos y la colocó en el triciclo que usaba para transportarse. Con esfuerzo, pedaleó de regreso a su choza, rezando para que la mujer recobrara la conciencia antes de llegar. Una vez en la choza, el señor la acostó en su cama de paja y comenzó a cuidar de ella lo mejor que pudo. Le dio agua fresca y le limpió el sudor de la frente con un paño húmedo. La mujer parecía estar en letargo, pero poco a poco fue recobrando el conocimiento gracias a los cuidados de don Marcial. Durante los días siguientes, don Marcial cuidó de la mujer como si fuera su propia hija. Le preparaba comidas simples pero nutritivas y la animaba a descansar y recuperarse. Sin embargo, notó algo extraño en el comportamiento de la mujer. A pesar de sus esfuerzos por alimentarla, la mujer apenas probaba bocado. Y cada vez que le ofrecía comida, ella parecía ponerse nerviosa y rechazarla con excusas vagas. Además, se daba cuenta de que la mujer se metía al baño con frecuencia, alegando que no soportaba el calor de la región. Don Marcial no sabía qué pensar de todo aquello. Le preocupaba la salud de la mujer y no entendía por qué no quería comer. También se preguntaba qué la había llevado a desmayarse en las orillas del cenote. Pero, a pesar de las preocupaciones, don Marcial continuó cuidando de la mujer con todo su cariño y dedicación. Le aseguraba que estaba a salvo en su choza y que podía quedarse todo el tiempo que necesitara para recuperarse por completo. Así pasaron los días, con don Marcial velando por la salud y el bienestar de la misteriosa mujer del cenote. Aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, sabía que tenía que estar allí para ella, como un amigo fiel que nunca falla en los momentos de necesidad. Así que llegó un momento que ocurrió lo que hasta cierto punto resultó inevitable. Don Marcial y la misteriosa chica terminaron tomándose un amor tan grande como la misma inmensidad del monte. Decidieron que querían pasar el resto de sus días juntos y se mudaron a la choza de don Marcial. Pero, aunque estaban pegados como un venado y sus cuernos, la mujer nunca salía con el señor. Siempre se quedaba en la choza, diciendo que iba al cenote para bañarse y despejar la cabeza. A don Marcial le preocupaba que algo malo pudiera pasarle a la mujer. Es que justo en esos tiempos comenzaron a desaparecer personas en las cercanías del cenote. Gente del pueblo y de las rancherías vecinas simplemente se esfumaban sin dejar ni huella. Don Marcial no sabía qué pensar. Se preocupaba muchísimo por la seguridad de su amor, pero también le carcomía la cabeza la idea de si ella pudiera tener algo que ver con esas desapariciones. Intentó hablar con ella al respecto, pero siempre esquivaba el tema o le daba respuestas vagas. A pesar de todas las preocupaciones, su amor seguía floreciendo. Pasaban los días juntos, compartiendo momentos felices en su casita.
Pero las desapariciones no dejaban de dar vueltas en la mente de don Marcial, recordándole que la calma y la paz podían desaparecer en cualquier momento. Ella seguía saliendo, diciendo que necesitaba su tiempo a solas para pensar y respirar, pero don Marcial no podía quitarse la cabeza de que ella estuviera involucrada. ¿Podría estar conectada con esas desapariciones? ¿O será que había conocido a alguien más joven y vigoroso que él? Las dudas y los miedos crecían como hierba después de la lluvia en la cabeza del campesino, pero no sabía cómo tocar el tema con su amada. Así que, entre el amor y la duda, don Marcial y la mujer seguían adelante, tratando de encontrar la felicidad en medio de las sombras que los rodeaban. Y mientras el misterio de las desapariciones seguía sin resolverse, ellos seguían juntos, buscando protección y consuelo en su amor a lo mexicano, fuerte y sin igual. Mientras tanto, en el pueblo, todos vivían con horror, y el ambiente de miedo que se respiraba era muy ajeno al cuento de amor que se vivía en la choza de don Marcial. Nadie sabía que don Marcial y la chica ahora eran pareja, y como dije con anterioridad, el señor era de pocas palabras. Aunque bueno, solamente era mi padre quien conocía su secreto. Mientras tanto, en las sombras del cenote, los pobladores comenzaron a notar un patrón alarmante. En muchas ocasiones, cuando pasaban por el cenote a refrescarse, encontraban parte del agua teñido de rojo. Además que comenzaron a encontrar partes humanas por varios puntos. A legua se notaba que un depredador, bestia o demonio grande y fuerte había estado cazando por esos sitios. Sin saber a quién recurrir, los hombres del pueblo decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Armaron brigadas de cacería, con la esperanza de encontrar al responsable de las desapariciones y poner fin a la pesadilla que estaba consumiendo la comunidad. Uno de los hombres que había logrado escapar de las garras del demonio contó una historia espeluznante. Dijo que se trataba de una mujer con forma de pez, tan hermosa como peligrosa. Atraía a los hombres con su encanto, pero cuando los tenía cerca, los devoraba sin piedad, como un monstruo salido de las profundidades del mar. Las palabras del hombre desataron el pánico entre los pobladores. La idea de un ser monstruoso acechando en las aguas del cenote era demasiado aterradora para ignorarla. Así que se armaron con machetes, rifles y antorchas, dispuestos a enfrentarse a la criatura que había sembrado el terror en su pueblo. La noche en que la brigada de cacerías adentró al monte fue una de las más oscuras y tensas que se recuerdan en la historia del pueblo. El sonido de los pasos resonaba entre los árboles, mientras los hombres avanzaban con miedo y poco convencimiento. Aunque eso sí, siempre dispuestos a acabar con la amenaza que ponía en peligro a sus familias. Finalmente llegaron al cenote, el lugar donde se decía que habitaba el demonio. El aire estaba cargado de electricidad y el murmullo del agua parecía susurrar advertencias a los intrusos. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, los hombres se prepararon para el enfrentamiento final. Pero lo que encontraron a orillas del cenote los dejó sin aliento. En la oscuridad distinguieron la figura de una mujer con largos cabellos pelirrojos que ondeaban al viento. Su piel pálida brillaba bajo la luz de la luna y sus ojos reflejaban un brillo malévolo que helaba la sangre de las venas. Antes de que pudieran reaccionar, la mujer se zambulló en las aguas del cenote, desapareciendo en las profundidades como si nunca hubiera estado allí. Los hombres quedaron petrificados y sin saber qué hacer, esperaron por varios minutos a que la mujer pudiera salir, pero esto nunca ocurrió. Allí sus miedos aumentaron considerablemente,
pues cayeron en cuenta que eso que habían visto no era de este mundo, al menos no del que conocemos. La brigada de cacería regresó al pueblo esa noche, derrotada y atemorizada por lo que habían visto. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, y pronto todo el pueblo estaba hablando del demonio que habitaba en el cenote. Don Marcial miraba preocupado a la brigada, pues justo en ese instante su mujer no se encontraba en la casa, había salido a dar sus paseos diarios. Y bueno, sin necesidad de que saliera de su choza, un hombre pasó por allí y lo habló con la única intención de alertarlo. Le dijo que a medida de lo posible evitara a toda costa el cenote o que no fuera solo, y después de eso le contó lo que habían visto. En ese momento, el corazón de don Marcial se detuvo por unos segundos y sintió morir. Y es que la descripción del monstruo del cenote coincidía perfectamente con la de su amada, quien, además, no se encontraba en la casa. Don Marcial, con el corazón lleno de sospechas y dudas, decidió un día abandonar la milpa antes de tiempo y dirigirse al cenote. Una extraña sensación le hacía sentir un cosquilleo en las manos, un presentimiento le decía que algo no estaba bien. Y bueno, al llegar al cenote, todo parecía tranquilo y sereno, el sol brillaba en lo alto y el agua relucía bajo su resplandor. En primera instancia, el hombre no vio nada fuera de lo normal, pero luego fingió irse a trabajar para esconderse detrás de una gran ceiba. Pasó el tiempo y no observó nada fuera de lo común, y el hombre llegó a pensar que todo lo dicho con anterioridad fue invento de aquellos hombres por pura envidia. Y ya estaba por irse del sitio cuando vio a una cría de venado acercarse a beber agua. Los animales son sabios, ellos huelen el peligro. Si hubiera algo allí, ningún animal se hubiera acercado a beber agua, pensó el viejo hombre. Esta mentalidad lo dejó tranquilo. Antes de marcharse, decidió ver por última vez al pequeño animalito, y allí fue cuando pudo observar algo que le dejó los ojos completamente en blanco. Una mano de color marrón, de piel áspera y provista de unas garras afiladas como machetes, salió del agua con violencia agarrando al indefenso venado con una fuerza sobrenatural. Luego lo jaló hacia ella. El hombre solo miró con ojos petrificados cómo la cabeza del animal salió volando del agua, tiñendo de rojo la superficie de esta. Posteriormente, el creciente horror se apoderó de don Marcial cuando vio a su bella esposa salir de aquel sitio como si nada hubiera ocurrido. Pero algo estaba terriblemente mal. Su boca estaba manchada con abundante sangre, un espectáculo aterrador que lo dejó sin aliento. Don Marcial retrocedió instintivamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué demonios estaba pasando allí? ¿Cómo podía su amada esposa estar involucrada en algo tan macabro y monstruoso? El miedo y la confusión lo dejaron como estatua, pero sabía que tenía que hacer algo. Con el corazón latiendo con fuerza, don Marcial se alejó del cenote, decidido a contribuir para terminar con la maldición que aquejaba al pueblo. Mientras caminaba de regreso a su casa, las imágenes de horror que acababa de presenciar lo atormentaban. Le dolía, todo esto le dolía quemándolo por dentro, pero sabía que tenía que acabar, aunque para ello tenga que pagar un costo muy alto. Llegó a su choza con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mientras se encontraba sentado con las manos sobre sus llorosos ojos, pensaba, ¿enfrentarla, confiar en ella o matarla? Al paso de las horas, el astro rey se había ocultado y los cantos de los animales nocturnos se escuchaban por todo el pueblo,
cuando Marcial entró en su choza. En ese instante, él se consideraba preparado para confrontar a su esposa con la verdad que había descubierto en el cenote, pero lo que encontró dentro de aquella humilde morada cambiaría su vida para siempre. Antiguamente, aún existían los hombres que hacían de su palabra una ley, y don Marcial no era la excepción. Consciente que compartía cama con un monstruo, con el dolor de su ser, tomó una decisión drástica pero correcta. En sus manos descansaba la escopeta que había sido su compañera durante tantos años, y su mirada se posaba con firmeza sobre la juvenil figura dormida de a quien llamaba su esposa. Un instante de angustiosa duda lo asaltó mientras consideraba las consecuencias de sus acciones. Y es que no sé, ¿sería capaz de apretar el gatillo y acabar con la vida de la mujer que había compartido su choza y su corazón durante los últimos días? Pero en ese momento de incertidumbre, algo en el interior de don Marcial cambió. Un rayo de esperanza lo hizo reconsiderar su decisión. Con manos temblorosas, bajó la escopeta y se acercó a su esposa dormida con pasos temerosos. Con una suavidad inusual, don Marcial la despertó y la miró a los ojos con una mezcla de dolor y amor. Le confesó que sabía la verdad, que conocía su verdadera naturaleza, pero que eso no cambiaba sus sentimientos hacia ella. La amaba a pesar de todo y estaba dispuesto a aceptarla tal y como era. El rostro de la mujer reflejó una mezcla de sorpresa y gratitud mientras escuchaba las palabras de don Marcial. Por un momento, el peso del secreto pareció desvanecerse sobre la mujer y al escuchar al hombre solo lo besó. Después de eso, don Marcial urdió lo que al parecer era el mejor plan para todos, pueblo, él y su hermosa sirena. Antes de llevar a cabo lo planeado, acudió a mi casa. Aún siendo muy de noche, habló a mi padre y lo puso al tanto. Él aceptó su decisión y le deseó la mejor de las suertes mientras se fundía en un fraternal abrazo. Juntos, don Marcial y su esposa emprendieron un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás el pueblo y sus peligros. Se alejaron en la oscuridad de la noche, con el corazón lleno de amor y la promesa de un futuro incierto. Pero el destino les tenía preparada una última tragedia. 2 semanas después, el cuerpo de don Marcial fue encontrado cerca del cenote, mutilado y devorado por completo. Las marcas en su carne hablaban de un ataque salvaje y despiadado, dejando claro que había sido presa de una fuerza descomunal. El pueblo entero lamentó su pérdida, pero nadie dudó de la verdadera identidad de su asesino. La sirena, su amada esposa, había reclamado a su ser amado en un acto final de amor y sacrificio. Y así, la tragedia llegó a su fin. Y bueno, antes de acabar con mi relato, quiero agregar este comentario que igual me llena de intriga, pues, ¿cómo pudo llegar esa sirena a un cenote tan alejado del mar? Los cenotes son un sistema de ríos subterráneos conectados con el mar. Entonces, creo que el mismo huracán Gilberto, con toda su fuerza destructiva, la había empujado de tal manera que había logrado llegar con vida. ¿O será que nos estamos equivocando y se trataba de una bestia milenaria que llevaba tiempo viviendo allí? La verdad es algo que nunca sabremos. Gracias.